Buenas noches, buena semana, otro RM arrancando en este lunes y la verdad que estamos preocupados, por supuesto, pero veníamos preocupados. Te venimos adelantando, creo que desde el 1 de marzo cuando arrancábamos el programa, que la agenda que se estaba manejando realmente en los niveles por ahí más secretos del gobierno no tenía que ver con la agenda que se mostraba hacia afuera, no era la agenda de justicia, no era la agenda de los ministros, no era la interna del gabinete. Era la profunda preocupación que tenía que ver con esta segunda ola que ya estaría acá entre nosotros, por lo menos eso dijo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y particularmente, insisto, es la gestión de Axel Kicillof la que viene insistiendo desde el 25 de enero que esto no está lejísimos de terminar, pero que además se puede acrecentar y está muy complicado. Está la cepa de Manaos. Insisto en que venimos contándotelo también en este programa. Ahora, la pregunta que nos hacíamos es si se puede evaluar la gestión de un presidente en el marco de una pandemia. Muchos de los que han pasado por acá, funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, opositores, han dicho que es difícil, que es complejo, analistas políticos diciendo que es complejo. Sin embargo, yo creo que la pregunta puede quedar sobre la mesa porque la gestión sobre la salud pública en el marco de una pandemia también es gestión. Hoy estaba viendo en los medios de afuera qué pasaba con el resto de los presidentes. El presidente norteamericano, recientemente asumido, tiene ya un 59% de aprobación, 4 puntos más del momento en el que asumió en plena pandemia. Entendemos que estaba en ese momento Donald Trump, era un escándalo, un negacionista, por supuesto, de la pandemia. Sin embargo, asume este señor con medidas muy duras, muy estrictas, complicadas para entender para muchos de los norteamericanos, y sube muy alto su medición en lo que tiene que ver con la cuestión de la imagen. ¿Qué le pasó a Bolsonaro? Bueno, exactamente lo opuesto, en una gestión errática, confusa, negacionista, a pesar del mismo haber tenido COVID, en un Brasil que nos contaba el otro día el embajador argentino en ese país, Daniel Scioli, completamente colapsado. Su gestión ya está en los índices más bajos que se recuerden. Pero también le pasa a Angela Merkel, recientemente en elecciones, una bofetada a una de las gestiones que se decía de la pandemia, de las mejores gestiones que se habían hecho en cuanto al manejo del COVID. La pregunta que nos hacemos acá es si se puede, y realmente yo creo que sí. Creo que no es complejo en términos de ¿se puede analizar? ¿Es contrafáctico? ¿Qué diríamos? ¿Cómo hubiese sido la gestión de Alberto Fernández si no hubiese habido pandemia? No sé, le tocó con pandemia, le tocó en el peor momento, entiendo, de por lo menos de este último siglo. Ahora, también hay otros presidentes que están tomando otras decisiones. Entonces me parece que desde acá lo que estamos tratando de hacer con mis compañeros es mirar la gestión aún en el marco de la pandemia. Les venimos contando que hay reuniones que el gobierno en su momento negaba, hoy ya se hicieron públicas. Vamos a estar hablando con una de las protagonistas de estas reuniones para ver si la Argentina resiste, tolera, aguanta y está dispuesta a someterse a nuevas restricciones. Acá hay una cuestión y un debate que es importante y que ustedes lo deben tener también. A ver, confiamos en la responsabilidad individual y la verdad, yo les digo, es personal. Ahora le voy a preguntar a Jairo y le voy a preguntar a Javier. Yo creo que no confío en la responsabilidad individual. Me parece que el gobierno se tiene que poner todavía mucho más duro de lo que está. Sin embargo, no sé si hay plafón, y lo preguntamos esto, si hay plafón político para que el gobierno tome medidas más duras, que muchos de los comerciantes que hoy están levantando cabeza, y lo viene contando Jairo con los números, hoy hay que decirles otra vez, señores, tienen que cerrar porque esto de esta manera no funciona. Pero nos interesa, y lo que van a estar escuchando es en parte esto, ver si se puede hacer política, porque hacer una gestión política en el marco de una pandemia es hacer política, bien o mal, aún cruzado por este desastre. Y si a este desastre le tenemos que sumar, por supuesto les vamos a contar estas reuniones secretas que van a delimitar y cuáles son las nuevas medidas, pero en el marco de esto, si hay algo que faltaba, es nada más y nada menos que un paro de los trabajadores de salud.
Jairo. Sí, claro, lo que estamos contando es que se gatilla un paro por turnos para el viernes que viene de 3 horas, llamado por los trabajadores de sanidad en las negociaciones por el 16% que están pidiendo de gatillo de la paritaria 2020. Hay una negociación que, repito, está centrada en actualizar lo que fue la paritaria 2020 en un contexto de crisis total del sistema de salud ya antes de la pandemia. Mira, para que vos te des una idea, el paro que va a haber el viernes en el marco de un plan de lucha convocado por Sanidad, en realidad es la expresión de la última instancia de una crisis que empieza por los usuarios. La gente no puede pagar aumentos de las prepagas como las prepagas piden que deberían pagarse por el aumento de costos, básicamente por la crisis, por 3 años de caída del poder adquisitivo y por caída del empleo. La gente queda sin trabajo, deja de recibir el aporte que iba a la prepaga. Las prepagas, como dicen, no podemos trasladarle a los usuarios los aumentos de costos, entonces, ¿qué pasan? Prepagas y obras sociales, acá están en el mismo bolso. Dice, no les podemos pagar ¿a quién? A los prestadores, a las clínicas y a los sanatorios donde va la gente a hacerse una radiografía o a tratarse el COVID. Entonces empieza a cortar la cadena de pagos y la clínica que atiende empieza a decir, ¿le puedo prestar el mismo servicio que hasta ahora? Y ahí al usuario empieza a registrar un deterioro del servicio. ¿Y ahí dónde están los trabajadores que hoy están pidiendo aumento de sueldo? En las clínicas y en los sanatorios. Entonces, fíjate cómo se va deteriorando toda la cadena de una situación que hoy tiene enfermeros que ganan entre 50 y 60 mil pesos al borde de la canasta básica de alimentos, reconocido por los propios empresarios de la salud que te dicen, yo sé que tengo a los trabajadores atrasados, pero vengo de un año de pandemia. Pero Jairo, ayúdame con esto. Hace un ratito estaba Claudio Velocopit, que preside la asociación, ¿no? Preside la Unión Argentina de Salud, que es una combinación de los que financian las prepagas y también de los prestadores, las clínicas y los sanatorios. Bueno, él decía algo que digo, a ver, ayudarnos por ahí a entenderlo. Pero él por un lado decía, este paro es una catástrofe, pero por otro lado también legitimaba, digamos, entendía las razones por las cuales llevaban, digamos, a esta medida de fuerza. En el medio, otra vez, insisto, en una segunda ola que, según la provincia de Buenos Aires, ya estaría entre nosotros y con complicaciones con las vacunas, que ahora también les vamos a estar contando, cuestiones que hasta ahora no se sabían, pero digo, parece que es la que nos faltaba. Mirá, si vos mirás el sector de salud, hace 3 meses los que decían que no podían atender y que iban a no hacer un paro porque son los dueños de las clínicas y sanatorios, son los prestadores de salud, que decían, estamos por dejar de atender si PAMI, las obras sociales y las prepagas no nos pagan con aumento. O sea que ahí ya tenías hace 3 meses un flanco del sector de salud diciendo, estamos a punto de dejar de atender. Se actualizó en parte esa negociación con el gobierno metiéndose con qué, por ejemplo, con los ATP en su momento, pagándole parte del sueldo a los trabajadores, o con el repro a fin de mes, y eso es parte también de la preocupación de los empresarios de las prepagas y de las obras sociales y de las clínicas y sanatorios, a fin de mes se terminan los repro. Hoy el Estado está poniendo 18 mil pesos por cada trabajador del sector de salud, pero a fin de mes se corta. Eso se suma al problema de que los sueldos están atrasados y que las entidades gremiales están pidiendo un incremento respecto de lo que perdieron en la pandemia. Pandemia donde hubo otro problema que está pasando muy desapercibido en la negociación del gobierno, que son los aumentos de los laboratorios, de los insumos clave. Por ejemplo, para tener una cama de terapia intensiva funcionando, vos necesitas un sedante, un relajante para los músculos y después otros medicamentos para tener al paciente en las mejores condiciones posibles. Esos 3 productos aumentaron más de 1000% en el último año. Más de 1000% a 1200%. La mayoría son de laboratorios nacionales y otros son de laboratorios extranjeros. Pero fíjate que todo el componente te habla de un sector que ya estaba en crisis antes de la pandemia, por lo que te venía contando, y que la pandemia disparó los costos, los volvió más esenciales, pero le hizo caer un montón de otras atenciones que antes te generaban movimiento económico. La gente iba al cardiólogo, la gente iba al dentista, la gente iba a hacer otras prestaciones que hacían que les generaran ingresos a las empresas de salud. Todo ese panorama ahora tiene el próximo registro, que es el viernes que viene, que es donde la gente lo puede llegar a notar si tiene que ir a atenderse en alguno de los turnos donde va a haber paro de 3 horas. Pero hay que ver también si se llega, ¿no? Porque estas medidas suelen terminar en algún tipo de conciliación obligatoria con el Estado metiéndose. Que, bueno, uno intuye que van a negociar. Yo me preguntaba recién, digamos, ¿se puede gestionar? Y ahora le voy a preguntar a Javi, en el marco de una pandemia, tal vez el análisis pueda ser también que se resetee a Alberto Fernández y que entiende que también parte de su gestión es la gestión de la pandemia, ya no es el del 1 de marzo hablándole a los 4 o 5 de casación que le interesan, a 3 o 4 fiscales y al mundo judicial, sino que realmente es la posibilidad de hablar como él lo hizo el otro día, para algunos mal, para otros bien, pero desde la Casa Rosada, sentado con un traje, tranquilo, explicando cuál es la situación de la vacuna.
tal vez a partir de ahora, digamos, entienda que la gestión está más vinculada a una gestión de la pandemia que a una gestión política, más allá de que hoy estaba la asunción del PJ. En un ratito vamos a estar con Analía Rearte. Es muy importante, ella es directora nacional de epidemiología. Es una mujer que estuvo hoy en una de las reuniones claves donde se definen cuáles van a ser las nuevas medidas que va a tomar la Argentina. Desde ya te adelantamos, no va a haber DNU, no va a haber decreto, no es esa la manera mediante la cual lo van a expresar, sino va a ser una serie de medidas que van a tratar de restringir lo más posible la nueva llegada de las nuevas cepas. Esto es tratando de evitar probablemente la circulación de mayor cantidad de turistas. Pero no esperemos un DNU en el boletín oficial porque no va a ser esta la manera en la que lo van a hacer. Estuvo Analía reunida con todos, con la directora de Migraciones, con Guado de Pedro, con el secretario de Transporte, con la ministra de Seguridad. Digo, los referentes más importantes de políticos del gobierno estuvieron hoy reunidos para ver qué es lo que van a hacer frente a esto que te venimos adelantando desde el 1 de marzo, cuestión que es muy importante. Y atención, queda Cancillería completamente afuera. Esto se va a manejar básicamente entre Migraciones, el Ministerio del Interior y todo el sector sanitario epidemiológico que tiene el gobierno. Recién hablábamos, Jairo, de Velocopit, estuvo en el programa de Luis Novarecio, decía lo siguiente. A partir del jueves 25 de marzo comienza un plan de lucha nacional. Eso es una catástrofe. Es una catástrofe. Contame, digamos, ¿por qué hay un reclamo y por qué va a devenir una catástrofe? A ver, yo quiero tratar de explicarlo lo más claro posible, a ver si todos acá lo pueden entender, porque es un tema muy serio. Creo que el tema más serio desde que apareció la pandemia en materia de discusiones de logística, de distribución de acciones, de cómo enfrentarla. Es un tema de una gravedad extrema, ¿no? Muy superior, digo yo, al escándalo de las vacunas, ¿no? Es decir, el sistema de salud viene planteando desde que asumió el nuevo gobierno, ya se lo venía planteando el gobierno anterior, ustedes me escucharon infinidad de ocasiones, una crisis de financiamiento general. Y quiero volver a repetir un tema que es muy importante. Cuando hablamos del sistema de salud, no hablamos de empresas de medicina prepaga, hablamos de todo el sistema de salud, que incluye la atención del 70% de los argentinos. Las obras sociales sindicales, el PAMI, el IOMA, utilizan el sistema privado de salud. El gobierno intervino con ayudas al sector, como fue el caso del ATP, con modificaciones en un decreto de exenciones fiscales. Pero bueno, parte de esos terminaron el 31 de diciembre. Hemos tenido a lo largo del 2020 y el principio del 2021 una inflación muy sostenida y una inflación adicionalmente más sostenida en el sector salud. Y el sistema no pudo actualizar valores. Es decir, para tomar ejemplos sencillos, el PAMI, por ejemplo, se salteó el 2020 en materia de actualización a prestadores. O sea, siguen ganando lo mismo. El médico que le hace una radiografía en 2019 que hoy. Se salteó el 2020, ¿no? En el interín de eso hubo actualizaciones salariales para todo el personal durante el 2020. Nosotros planteábamos esto y veníamos diciendo que esta situación un día iba a llegar, ¿no? Yo me he cansado de decírselo a todos los funcionarios en todo momento. Es realmente una discusión en que acá no hay empresarios como trabajadores. Acá no hay una posición de los empresarios de decir los trabajadores de la salud no se merecen la revisión paritaria que tienen todos los otros sectores de la actividad y muchos sectores que estuvieron escondidos bajo la mesa durante la pandemia. Y estos muchachos estuvieron poniéndole el pecho, dando la cara, cuidando la salud de la gente y de nuestros funcionarios que muchos usaron este sistema. Y a esta gente... ¿Por qué está tan enojado Velocopit, Javi? Porque el sistema de salud, como lo explicaba bien Jairo hace un ratito, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. El sistema público, el sistema privado, obras sociales sindicales, obras sociales empresarias, pymes, centros de atención. Es una bomba de tiempo. Y como suele pasar en la Argentina, las soluciones nunca son de fondo. Se van parchando, se va poniendo un poquito de cinta scotch, van poniendo un clip, un ganchito, se ata con alambre
y ya no está, Ahora, no está funcionando. entendemos la dimensión, ¿no? Digo, a ver, entendemos la dimensión en el marco de esta segunda ola con cepas que son absolutamente desconocidas y son más letales, porque efectivamente es lo que dicen, ahora vamos a hablar, no somos nosotros los que conocemos el tema, pero más letales y además con más contagiosidad. Hay un paro en el área de salud, digo, parece realmente un cóctel explosivo. Ahora, no quería dejar de preguntarte si vos crees que es la posibilidad de Alberto Fernández de resetearse, entendiendo un año y pico después cuál es la agenda de la gente. Mira, lo comentamos un poco la semana pasada a propósito de su discurso de cadena nacional del jueves, que era un poco una intención de volver al mejor Alberto Fernández, por lo menos el que más apoyo registraba en las encuestas, cuando se puso al frente del combate a la pandemia allá por fines de marzo del año pasado. Me parece que ese es un intento, obviamente enancado objetivamente en la situación muy complicada con la que nos vamos a encontrar próximamente, dicho por todos los gobiernos, no solamente de la provincia de Buenos Aires o Nación, sino el de la ciudad de Buenos Aires, que tiene otro color político, en diferentes provincias, lo que está pasando en los países de nuestro alrededor. Pero además hay otro problema, que es la escasez de vacunas. Entonces, a esta segunda ola se viene un raleamiento muy dosificado de la cantidad de vacunas, donde festejamos que venga un avión de aerolíneas, y hacemos bien en festejar, que venga un avión de aerolíneas con 500.000 dosis de Rusia, pero donde todos estamos desesperados, todos los países están desesperados para conseguir vacunas. Entonces, ese cóctel también es complicado de enfrentar política y desde el punto de vista de la gestión, teniendo en cuenta que ya llevamos un año con unas dificultades tremendas para sobrellevar esto inédito en donde estamos todos metidos. Y la pregunta es qué se hace, ¿no? La pregunta que nos estamos haciendo todos, pero particularmente, digamos, los principales referentes que están en este área. Claramente me parece que hoy quedó en cabeza de quienes va a quedar esta segunda etapa, si la podemos llamar así, de esta gigante y enorme crisis. Guado de Pedro, Sabina Frederick, por supuesto migraciones, porque mucho tiene que ver, ahora nos lo van a explicar, con esta cuestión del tránsito de turismo desde los lugares donde esta cepa es muy contagiosa, y particularmente, por lo que me dijeron hoy, no creo, digamos, que ella lo asuma de esta manera, pero que pivoteó parte de la reunión en torno a quien es la directora nacional de epidemiología, Analía Rearte, la protagonista o una de las protagonistas de la jornada, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Analía? Buenas noches, Romina Mangel. Hola, Romina, buenas noches, ¿cómo están? Bien, estamos muy complicados. Estamos trabajando fuerte y en base a lo que decían, la reunión de hoy fue con esas personas que mencionaste, pero en realidad se está trabajando con todo el gabinete nacional en distintas áreas, digamos, ¿no? O sea, hoy estuvo esta reunión porque fronteras era el tema, pero nosotros desde salud estamos trabajando con todas las áreas del Estado. Realmente, si algo que aprendimos el año pasado es que COVID no es un problema sanitario, es un problema integral, y necesitamos de todas las áreas para poder buscarle las mejores soluciones, ¿no? Ahora, ayúdame por favor, Analía, con esto. Hay muchos pedidos de distintos sectores, digo, que tienen que ver todos con el área epidemiológica, sanitaria, desde la provincia de Buenos Aires, de cerrar las fronteras con Brasil. El otro día algunos nos daban explicaciones de por qué no en términos económicos, en términos epidemiológicos. Nosotros que no entendemos nada, y probablemente muchos de los que estén del otro lado les cueste también respecto a la cuestión epidemiológica. Si sabemos que hay una cepa que es tan contagiosa, que es tan letal, que viene de Brasil, ¿es una idea absurda pensar o pedir el cierre de la frontera? Bueno, en primer lugar, si hay algo que aprendimos también con otras pandemias es cuando uno cierra las fronteras, la gente triangula, digamos, ¿no? Entonces, a un problema complejo... Perdón, ¿querés decir entran igual? Claro, ante un problema complejo, nosotros lo que estamos haciendo es buscarle la mejor solución, ¿sí? En este sentido, lo que tenemos que saber es que ya hoy las fronteras terrestres están cerradas, excepto para transportistas, que está cerrado el ingreso de turistas, ¿sí? O extranjeros. Hoy por hoy a Argentina pueden ingresar solamente argentinos que estén volviendo al país o extranjeros con algún tipo de excepción, ¿sí? Pero eso ya está funcionando desde hace varios meses, así de esta manera.
Adicionalmente a esto se han reducido paulatinamente los vuelos, desde diciembre se están reduciendo y se van a seguir reduciendo el número de vuelos para este ingreso. Y es muy importante que uno tiene que obligatoriamente hacerse un test de PCR antes de subir y además es obligatoria la realización de una cuarentena posterior a que uno arriba al país. Esto es importante porque, como vos decís, me parece que hay bastante desinformación, la gente no lo sabe, nosotros ahora lo que estamos haciendo es trabajar mucho más fuerte en esto, en los controles, no solo nosotros, digamos, los controles de las cuarentenas lo hacen las jurisdicciones, entonces en este sentido nosotros estamos trabajando muy fuerte con todas las áreas implicadas en esto y constantemente se están evaluando, por supuesto, nuevas medidas. Lo que nosotros sabemos es que evitar el ingreso de estos virus, de estas nuevas variantes, no lo vamos a evitar, pero sí creemos que lo podemos retrasar fuertemente y esto es muy importante porque cuando nosotros más retrasemos el ingreso de nuevas variantes tenemos más tiempo, ¿no?, para ir completando y vacunando, ¿sí? Pero los argentinos que están en el exterior, digo, porque hoy nos pasaba, creo que a todos los periodistas que nos iban llamando, van a poder volver independientemente si eligieron de manera irresponsable, y esto corre por mi cuenta, irse de vacaciones a los lugares calientes, digamos, a las zonas calientes, o si se han ido a trabajar, pueden volver. Hoy no tienen restricción para volver al país, ni nada indica que la vayan a tener. Se están evaluando, hay muchas medidas sobre la mesa. Hoy por hoy uno puede volver, lo que sí es, se han reducido y se han reprogramado muchos vuelos, lo que sí pueden pasarle a las personas que están en el exterior es que se les reprogramen y se atrasen en función de esta reducción importante del número de vuelos. Y lo importante también es que uno tiene que hacer la cuarentena cuando regresa, ¿sí? Y eso es una responsabilidad social importante porque uno puede transmitir. Entonces, pero ¿sabes que yo sé que tu área es otra, estamos hablando de la Directora Nacional de Epidemiología, pero sabes que no la chequean y ahí es donde yo no creo en la responsabilidad individual. La cantidad de gente que cada uno de nosotros, y ahora te van a hablar mis compañeros también, conoce que vuelve de un viaje y al otro día, como sabe que nadie te va a llamar, que nadie te va a chequear, que nadie va a controlar que estés en tu casa, no hay un control y están en la calle y no sabes en qué situación, porque un PCR negativo de 72 horas no te garantiza que después te vaya a dar negativo. Perdón, acá por ahí sí dije alguna burrada, ¿eh? No, totalmente. Sabemos que la PCR es una foto, por eso nosotros en ningún momento centramos ninguna estrategia solamente en el testeo, eso es importante, sabemos que es una foto. Lo que sí se está trabajando y muy fuerte, ya tuvimos reunión con todos los ministros de salud el viernes pasado en el COFESA, el Consejo Federal de Salud, es justamente en estos controles, con la ministra de Seguridad, con las áreas de innovación para tecnologías y seguimiento, ¿sí? Entonces, son un conjunto de medidas que hoy ya están vigentes, que hoy está entrando cada vez menos cantidad de personas y esto se va a seguir reduciendo y además sí, ahí se están reevaluando constantemente nuevas medidas. O sea, todavía no podríamos decir que cualquier argentino va a poder volver de cualquier lado de acá en adelante, se va a ir viendo sobre el momento. Volver, probablemente pueda volver. Lo que sí puede suceder es claramente que se le reprogramen los vuelos, porque uno cuando va restringiendo va limitando la cantidad de personas que ingresan, ¿sí? Y lo que sí pueden cambiar son algunas de las condiciones de ingreso, ¿no? Lo que sí está descartado en ese punto es que vaya a haber vuelos de repatriación, lo que hubo en la primera etapa del coronavirus, eso está descartado. Sí, hoy por hoy uno cuando sale del país firma una declaración jurada en donde se compromete a aceptar cualquiera de las condiciones y si hay cambios, por ejemplo, un cierre de fronteras o lo que fuera, queda bajo la responsabilidad de la persona que sale, que no es lo que sucedió el año pasado, ¿no? Entonces, uno cuando sale ya firmó esa declaración jurada en donde acepta las condiciones a pesar de que puedan cambiar en el momento que la persona está afuera, digamos, ¿no? Doctora, ¿qué experiencia se toma teniendo en cuenta, por ejemplo, la información que nos daba la semana pasada el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, respecto a que había aproximadamente unos 7.000 argentinos en Brasil con vistas a regresar a la Argentina, siendo que Brasil es un foco importante de contagios? ¿Y cómo se toman estos vuelos que vienen de estudiantes que egresan, los de Cancún, el caso de Cancún, que vienen todos contagiados? ¿Qué experiencia se toma de eso para ahora, a partir de ahora,
o de las próximas medidas cambiar la mirada que se tiene sobre estas cuestiones? Sí, totalmente. Bueno, ahí ya en relación a los viajes egresados, lo que hubo es una falsificación y demás, que ya están hechas las denuncias correspondientes en relación a eso. Nosotros tenemos ese listado de personas, estas 8.000 personas no van a ingresar, por supuesto, todas juntas. No van a ingresar, pero no están varados. Digo, eso es importante también aclararlo, ¿no? No están varados. No están varados. No están varados. Van a poder regresar. Lo que sí puede suceder es esto que les decía, que va a ser bastante más escalonado. Se está trabajando muy fuerte también con los transportistas, con los gremios y con las cámaras de transportistas, porque este es otro de los temas a trabajar, junto con las fronteras y los pasos pasos fronterizos que estamos trabajando bilateralmente con muchos países para generar protocolos en lo que es el tránsito fronterizo vecinal, ¿sí? O sea, tenemos muchas áreas que se están trabajando de manera concomitante con distintos actores del Estado y, por supuesto, con todo lo que está sucediendo independientemente de las nuevas variantes. Nosotros en Argentina, como bien decían ustedes, nosotros estamos en un momento internacional de aumento de casos, principalmente en Europa y en la región de las Américas, y en la región de las Américas principalmente en Sudamérica. Entonces estamos en una situación internacional y regional de aumento del número de casos, y nosotros esta semana también comenzamos a registrar un aumento en el número de casos. Hay 12 provincias que ya están con un aumento en el número de casos y otras 10 que dejaron de descender, con lo cual estamos trabajando fuertemente con todas las jurisdicciones, independientemente de las nuevas variantes que, por supuesto, se están vigilando. Nosotros desde el Instituto Malbrán se hacen las secuenciaciones y en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Técnica, que tiene un grupo de investigación que está haciendo secuenciación de genomas, estamos vigilando las variantes, no solo que vienen de las personas que vienen del exterior, sino también de casos locales para ver si es que surgen nuevas variantes. Ustedes saben que los virus mutan constantemente, entonces hay que estar continuamente atento. No, y además esto que decías recién, y ahora te paso con mi compañero, pero esto que decías recién, no solamente a nivel internacional suben los casos, sino que ya 12 provincias, dijiste, dejaron de descender y hay un aumento de casos. Ese es el mapa al día de hoy. Sí, por eso es muy importante estos conceptos de tenemos que empezar nuevamente con todos los cuidados. El año pasado hemos aprendido muchas cosas y creo que hemos incorporado algunos cambios de hábitos, pero hay otros que tenemos que incorporarlos nuevamente. Nosotros del año pasado realmente lo que uno ve es que en los lugares donde los protocolos se cumplen no se generan grandes brotes o contagios. Nosotros tenemos los comercios, las empresas, muchas... ¿Se nos cortó? Se nos interrumpió. Se nos interrumpió. La verdad que estamos hablando con una de las protagonistas de la jornada. Atención, estaba hablando de no solamente un aumento de casos a nivel internacional, 12 provincias dejaron de descender y empezaron a aumentar, o sea que podríamos decir que ya la segunda ola está entre nosotros. Es lo que dijo Goyán, ¿no? Ahí lo tenemos de nuevo. Ahí lo dijo, ahí está, lo ha dicho de Daniel Goyán, ya estamos en la segunda ola. Hola, ahí volvemos a estar. Goyán decía hoy que ya estamos en la segunda ola. Analía Rearte es quien está a cargo de epidemiología a nivel nacional. ¿Vos compartís estos dichos del ministro de Salud de la provincia? ¿La segunda ola ya está en la Argentina? Estamos empezando a ver un aumento de casos y es por eso que tenemos que en estos momentos empezar a tomar medidas fuertes de control y de prevención. Entonces, si algo que sí aprendimos el año pasado, esto que yo les contaba, que en los lugares en donde los protocolos realmente se cumplen y funcionan, la transmisión es muy bajo, el riesgo de transmisión es bajo. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros empecemos nuevamente a tomar este tipo de hábitos, incorporando a todo lo que ya sabemos, que es el distanciamiento y que es el lavado de manos, algunos otros hábitos, como por ejemplo es la ventilación. ¿Sí? Hoy nosotros sabemos que la transmisión aérea del virus es una de las fuentes más importantes de transmisión y cuando vamos a empezar a hacer todas nuestras actividades, lo que tenemos que tratar de hacer es de planificar cómo hacerlas adecuadamente y con el menor riesgo posible. ¿Sí? O sea, Analía,
Sí. La pesadilla de otra vez la cuarentena a la marzo del 2020 no está entre todas las medidas que se toman, o nunca digas nunca. No, nosotros hoy, eso sí, aprendimos muchas cosas el año pasado, y lo que sí sabemos ahora es que hay actividades que tienen mucho más riesgo, ¿sí? O sea, sabemos y tenemos identificados actividades que realmente son mucho más riesgosas. Entonces, lo que nosotros estuvimos hablando con todos los ministros de salud es que es muy importante la detección temprana del aumento del número de casos, incluso en localidades o incluso en barrios dentro de una misma localidad, para tomar acciones focalizadas, ¿sí? Restricción de actividades, pero bien focalizadas a las actividades que sabemos que tienen más riesgo de transmisión, ¿sí? Y en relación a esto de la segunda ola, es importante que tomemos conciencia que todos somos parte, digamos, ¿no? Entonces, realmente el uso adecuado del barbijo, la ventilación de los ambientes, la no aglomeración de personas, con hacer ese tipo de cambios disminuimos muchísimo el riesgo. Pero, ¿sí? pero respecto a lo que te preguntaba Jairo, digo, ¿vos creés que podríamos volver a pasar por lo que está pasando hoy Francia, Italia, Chile, muchas comunas de Chile, de volver a encerrarnos, de la necesidad de volver a encerrarnos? Mira, nosotros realmente lo que estamos planificando es esto, es la detección temprana y rápida de los focos, ¿sí? Empezar con la restricción de actividades detectadas como de mayor riesgo, ¿sí? Y esperamos para estos momentos, poder tener a la mayor cantidad de personas vacunadas y evitar cierres completos. Lo que sí sabemos hoy es que todo lo que es actividad comercial y productiva, por ejemplo, no ha generado grandes brotes, con lo cual hay actividades que nosotros ya sabemos que probablemente no se cierren como se cerró el año pasado cuando estuvimos en marzo. Lo mismo que la escolaridad. Nosotros sabemos hoy y estamos monitoreando muy de cerca que la escolaridad es, digamos, de las últimas cosas que se va a afectar, que en el caso de verse afectado será en el marco de un cierre más completo, si se quiere, ¿no? Entonces, eso sí tenemos en claro. Las actividades productivas, las actividades comerciales no son actividades generadoras de grandes brotes, exclusivamente y específicamente porque realmente son lugares en donde se cumplen adecuadamente los protocolos, y esto hace que la transmisión en estos lugares realmente sea muy baja, ¿sí? Y que no justifican un cierre porque va a ser una medida que no va a tener ningún impacto en la salud pública, ¿no? O sea que habría que ver, digamos, por lo que decís, y no quiero reinterpretarte, pero ¿qué pasa con las actividades sociales, por ejemplo? Totalmente. Las actividades sociales son las actividades que más brotes generan, y esto sucede porque cuando estamos en actividades sociales realmente nos relajamos, y lo que pasa con las actividades sociales es que se genera una situación como de confianza, ¿no? Entonces, si me viene a visitar mi hermano, mi amigo, es como que no percibo el riesgo realmente de que me puedan estar transmitiendo coronavirus. Entonces, en esta situación es que ocurren la mayor cantidad de casos, es donde ocurre la mayor transmisibilidad. Doctora, ¿se aprendió algo justamente de esa experiencia del 20 de marzo, de inicios de marzo del año pasado, de la cuarentena dura, respecto al cansancio mental, a la locura, a la angustia social que ha generado el cierre respecto a esta nueva etapa que se viene, o ese es un tema que se sigue teniendo al margen en estas conversaciones interdisciplinarias dentro del gobierno? No, totalmente. De hecho, hoy tuvimos reunión de expertos. La reunión de expertos incluye, además de eso, sociólogos y psiquiatras. Tenemos que entender que no es solamente la cuarentena, digamos, el pasar una pandemia es una situación de estrés por sí misma, independientemente de las medidas que uno vaya tomando, ¿no? Esa situación de cuarentena, de pandemia que estamos viendo todos, es una situación que genera un montón de situaciones de angustia en todas las personas, ¿no? En su momento, cuando se hizo el cierre en marzo, fue fundamental, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que tuvimos ese tiempo para poder preparar realmente el sistema de salud, porque lo que se venía, si nosotros no teníamos el sistema de salud ampliado y preparado, iba a ser un colapso del sistema de salud. El año pasado realmente ese cierre nos sirvió para poder preparar al sistema de salud, para poder dar respuesta y que ninguna
persona quede sin su atención, ¿no? Entonces, sí, es difícil, es muy difícil. La pandemia es muy difícil desde todos los aspectos. Analía Rearte, insisto, espero que la hayan escuchado con la misma atención que nosotros, porque ha sido una de las protagonistas de la jornada, va a ser una de las protagonistas, lamentablemente, te lo tengo que decir, digamos, de esta, ¿no? De lo que viene de esta segunda ola. Vamos a estar más que atentos, pero me parece que lo que deja es actividades que tengan que ver con, por supuesto, con lo industrial, comercial, digamos, con esta preocupación, no tienen mayores riesgos. La mirada está puesta, digamos, en lo social. Cualquier día de estos insisto, y si lo digo a mis compañeros, vayamos a la esquina, demos una vuelta por Palermo y veamos cómo está esto que antes hacíamos, de tener distancia, de las mesas. Hoy realmente es muy complicado hasta tratar de transitar por las veredas. Analía, te agradecemos mucho en un día que sabemos que fue difícil por esta comunicación con RM. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, me parece que dejó bastante claro la situación en la que estamos. Olvídate de festejar el cumpleaños en invierno. No, cumpleaños en invierno. Escuela va a haber, fábrica va a haber. ¿Darán bola? No, ¿sabes qué pasa, Javi? No, ¿Sabes qué pasa? no van a dar bola. Muchos se relajaron en el peor momento. No van a dar bola. Insisto, no creo en la responsabilidad individual y no de la gran mayoría. A ver, si vos te querés, otra vez te digo, tirar de un quinto piso, tirate, es un problema tuyo, es una decisión tuya que vas a tomar y es personal. Ahora, no te tires si yo estoy pasando abajo con mis hijas. O sea, me parece que esa es como la gran diferencia. Esos pocos que no cumplen, esos pocos que se creen rebeldes, irreverentes, que piensan que el virus no va a ser una cuestión menor o es una gripecita, o que van a tener una atención como si la atención fuese diferente, ¿no? Van a tener una muy buena atención porque tienen una muy buena prepaga. Esos son los que después terminan contagiando a todo el riesgo. La irresponsabilidad de unos pocos termina siendo el contagio de muchos y parece que no lo entienden. Creo que dejó claro la cuestión. Económicamente vamos a seguir andando porque los protocolos en las empresas, y esto lo sabe Jairo, funcionaron. A nivel social, señores, nadie les puede garantizar que no tengan que volver a la casa. ¿Quieren gente enojada o por lo menos más enojada que yo, seguro, que dice las cosas sin eufemismo, sin vueltas? El jueves, nos quedamos con ganas de terminar de escucharlo. No parece, pero lo es el representante de la diplomacia paraguaya. Ayúdame con el nombre, Jairo, me iba a pasar. No había Euclides Acevedo. No había forma de que no me pase, ¿no? Si se lo pregunté todo el día. Estaba preanunciado. Es el jefe de la diplomacia paraguaya, absolutamente enojado y sindicando como responsables de no proveer a lo que él llama tercer mundo. Dice, somos el cuerno de África, dijo una cosa así, a quienes no cumplieron. Paraguay, que pagó las vacunas COVAX, que pidió, que negoció, hoy no tiene con qué inocular a la población, también en una situación donde prácticamente no hay camas. Lo escuchamos. Canciller, usted recién hacía referencia, me parece, a una frase muy contundente y de absoluto sentido común que lo tiene en esta gira, es el canciller de Paraguay, en una expedición en búsqueda de vacunas. Tal cual, es una descripción lo más aproximada a la realidad. Si bien es cierto, estas entrevistas del Brasil, la Argentina y Chile son entrevistas programadas, el tema único que sustituyó a todo el resto es el tema de las vacunas. Te hablaba de expedición porque es una búsqueda casi las minas del rey Salomón, que fascina, cautiva, pero no se encuentra. Paraguay, hoy, ¿cuántas vacunas tiene? En primer lugar, el abordaje de la pandemia el año pasado de parte del gobierno paraguayo fue bastante eficaz. Creo que con el Uruguay fuimos los dos países que mejor hicimos los deberes. La segunda etapa, la de las vacunas, y de alguna forma somos los damnificados de esa inequidad social mundial de la distribución de las vacunas. Por ponerte un ejemplo, que nosotros hemos ya pagado lo que nos corresponde al sistema COVAX. De la Organización Mundial de la Salud. De la OMS. Sí. Hasta hoy no hemos recibido, solamente son esperanzas. Pagaron las vacunas COVAX, sí, y no les llegó absolutamente nada. Hasta ahora. Siempre es la semana que viene, entonces estamos eso como el novio de provincia esperando.
Y esa es una angustia que tenemos que superar con resultados. Por ejemplo, de las 7 o 8 millones de vacunas que necesitamos para poder garantizar la salud pública, hasta hoy tenemos 24.000. De COVAX no recibimos nada. Dicen que vamos a recibir mañana o pasado. Yo hasta que no vea la vacuna ya no me lo creo. Estamos gestionando 2 millones de dosis con AstraZeneca. Tenemos un compromiso de la India de 200.000 dosis de donación. Y en esta gira que estamos haciendo estamos buscando vacunas debajo de las piedras. Lo que pasa en Paraguay, por lo que sé y por lo que me acabas de decir, también pasa en la Argentina y también hemos comprobado en el Brasil, con el agravante de que la velocidad viral, la agresividad de la peste se ha manifestado de una manera cruelmente asombrosa. Tenemos hospitales llenos, personal competente no lo suficiente y sobre todo una expectativa fraudulenta de cara a las vacunas. Por eso estamos apelando a la comprensión, a la solidaridad de nuestros vecinos. ¿Por qué habla de fraudulentas, canciller? Y porque, ¿qué te parece si yo pago y no me llega, si hay vacunas y no nos llegan? O sea, es una expectativa que ha sido engañosa. ¿Por qué? Porque no puede ser que los países que producen y a quienes hemos pagado, o una organización potente como la OMS, no se compadezca de nuestras angustias. Acá claramente, digamos, tampoco tenemos vacunas. Acá Sí, no vino a buscar vacunas. No, también vine a buscar. ¿Acá? Sí, en la Argentina, por lo menos a que me ayuden, a que, como la Argentina tiene muy buena relación con la Federación Rusa, solicitar una suerte de gestión a nuestro favor, si podemos recibir las 960.000 dosis que se nos debe, o si nos pueden permitir ir comprando, o sea, buscar alguna fórmula, porque yo no puedo volver al Paraguay sin llevar una respuesta satisfactoria a una sociedad que está expectante. Pero en Chile, vamos a ver, ellos nos regalaron 20.000 dosis solidariamente. Yo no busco más donación, yo quiero comprar. ¿Qué pasa con el cierre de fronteras? En un momento estaban hablando de Brasil, se evaluó la posibilidad de Paraguay. ¿Qué pasa con esto, digamos? ¿Cómo lo viven ustedes? Nosotros estamos tremendamente preocupados con el cierre de fronteras, sobre todo con la Argentina. El año pasado luchamos muchísimo para la apertura de fronteras con el Brasil. Llegamos a hacer una combinación bastante razonable entre protocolo sanitario y protocolo económico, cosa que no hemos podido conseguir aún con la Argentina. La provincia de Misiones prácticamente cerró su frontera con Encarnación. La provincia de Formosa está cerrada, no permite a ciudades fronterizas como Alberdi o Pilar, que dependen. Y bueno, querríamos encontrar una fórmula parecida a la del año pasado, pero me temo que la política sanitaria y el diagnóstico epidemiológico que acabas de señalar va a dificultar bastante. Vamos a ver qué podemos hacer, pero tenemos que encontrar una flexibilización, porque si cerramos las fronteras, y bueno, prácticamente estamos condenados al certificado de función del comercio fronterizo. Usted habla de personal de salud, quienes están en la primera línea, Claro. digamos, hoy en la línea de fuego de esta guerra contra el COVID. ¿Cuál fue la decisión del gobierno? ¿Cuál fue la decisión respecto de quienes no son personal blanco, quienes no son personal de salud? No, nosotros le damos prioridad al personal de blanco. ¿Por qué? Porque es el más expuesto. ¿Por qué? Porque es el personal que está lidiando no solamente con el virus en sí, sino con toda la contención social que debe brindar. Entonces queremos garantizar eso y después a los más vulnerables. Pero el gobierno, para entender, porque no lo sé, los funcionarios del gobierno han sido vacunados. No. Yo soy funcionario del gobierno, estoy en edad para ser vacunado. No me vacuné ni me voy a vacunar. Pero es canciller y está haciendo una gira por distintos países y se está poniendo, digamos, constantemente en riesgo. Lo que pasa es que yo ya tuve. Estuve hospitalizado, fui bien cuidado, bien recuperado, tomo las medidas que sean necesarias y finalmente entre yo y otra persona que trabaja y es más vulnerable que yo,
a él. Yo en la última fila. Y se lo escucha enojado, decepcionado, molesto, que es una sensación que comparte la sociedad, pero que rara vez, digamos, se expresa de esta manera en un funcionario. Hay un, ¿Qué lo enoja? hay un vino muy rico aquí en la Argentina Ay, ¿con qué me vas que a se llama sapo de otro pozo. Yo soy una especie de sapo de otro pozo porque siendo canciller no tengo refinamiento de modales, me desbarranco en el lenguaje, pero todo eso se justifica, se legitima en mi indignación ante la inequidad mundial con respecto a la distribución de las vacunas. Y segundo, porque me resulta difícil entender que un pueblo heroico como el nuestro no pueda ser el destinatario de las vacunas por la codicia del mundo. ¿Que seríamos ciudadanos de tercera para el primer mundo? Y evidentemente que sí, y no lo somos. De una vez nosotros somos ciudadanos igual que el resto. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a sentirnos abandonados como los del África, como los del Cuerno del África? No. Es hora de que la humanidad que apuesta en su lucha contra el cambio climático, por la solidaridad, por la apuesta por la ciencia, acontece que en la práctica ahora se nota de que evidentemente no somos muy iguales. Y eso es una lucha en el fondo, una lucha política y una lucha cultural. Canciller, muchísimas gracias. Vamos. De una puta vez que se den cuenta que somos ciudadanos como cualquiera, lo decía el canciller paraguayo, con esas palabras, el jefe de la diplomacia, porque las vacunas a la región no llegan. Javi. Hablando de vacunas, vamos a volver sobre nuestro amigo Alejandro Salvador Costa. Ustedes dirán, ¿quién es Alejandro Salvador Costa? Bueno, Alejandro Salvador Costa es el hombre que vacunó, que hizo una vacunación VIP, pero delivery, a la familia Duhalde. Lo contamos acá en nuestro primer programa, el 1 de marzo, gran escándalo. Bueno, Alejandro Salvador Costa, que era el subsecretario de Estrategia Sanitaria, dependiente de la Secretaría de Acceso a la Salud, que dirigía Carla Bisotti, por eso comentábamos que era el segundo de Bisotti, lo cambiaron de lugar, no lo echaron, lo cambiaron de lugar dentro del ministerio. ¿Explicaron alguna vez, perdón, por qué había ido una especie de McDelivery a la casa de los Duhalde a vacunarlos o no? Él lo explicó dentro del ministerio. Pero porque todavía no lo citó, la justicia. Todavía, bien. Todavía. Sí. Tal vez lo citan Sí. a partir de esto que vamos a contar hoy. Contá. Porque dentro del ministerio él explicó quién lo había mandado a vacunar a los Duhalde. No fue Carla Bisotti. Te lo cuento ahora en un ratito. Porque el viernes se publicó en el boletín oficial el nuevo cargo de Alejandro Salvador Costa, que es subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Calidad en Salud. ¿Lo Ahí premiaron? está. Es un premio porque no lo desplazaron, pero hay un castigo porque ya no depende de Carla Bisotti. Pero Carla Bisotti me decís que no sabía que los Duhalde se iban a vacunar en su casa. No lo sabía. ¿Quién lo mandó? El exministro Ginés González García. Bueno, ahora sí, el fiscal Tayano y la jueza Capuchetti, si nos están mirando y si hay gente del juzgado que está mirando, supongo que van a tomar nota de esto que está diciendo Javier Calvo. Ahora, Lo manda el exministro de Salud a vacunar a la casa, no solamente a Eduardo Duhalde y a Chiche Duhalde, podríamos discutir si está en edad, sino a sus hijas menores, ¿no? 20 y pico, 30 y pico. exactamente. Esto es lo que dice Costa, que quien lo manda Bueno, es el que fue a es el vacunar. entonces ministro Bueno. Ginés González García. Pero al mismo tiempo, lo que plantea, y que tal vez esa es una de las razones por las cuales sigue en el Ministerio de Salud ocupando una subsecretaría, es que el teléfono de él guarda información muy importante sobre los dirigentes del peronismo bonaerense clásico que, como Duhalde, lo contactaron todas estas semanas, todos estos meses, desde diciembre, para ver si conseguía vacunarlos. Estoy dando alguna pista. Le podrían pedir el teléfono y se encontrarían con alguna sorpresa, decís. Sí, claro, sí. Estoy dando alguna pista, porque tienen que ver con el peronismo bonaerense, donde Ginés González García y el propio Costa
hicieron prácticamente toda su trayectoria política, y no tienen que ver necesariamente con la cámpora, como dicen en el peronismo bonaerense tradicional, con estos chicos. No, tienen que ver con el peronismo clásico de la provincia. Que fue a buscar a Axel Kicillof, que fue a buscar a Goyán, que fue a buscar a Creplas, que le dijeron que no. Pegaron la vuelta, le dijeron a Ginés y Ginés le dijo, tranca, te los mando a tu casa. No parece ser el único caso el de la familia Duhalde. Bueno, atención y presten nota, intuyo que ya lo están haciendo en tribunales, la etapa que faltaba, ¿no? Porque lo de Costa quedó con que me llevo unas vacunas, vacuno a los Duhalde y nadie dio ningún tipo de explicación. Creo que es una de las informaciones más importantes de la noche. Jairo. La cabeza de los ricos, de la gente de plata, tiene dos obsesiones en este momento en Argentina. Una, ir a conseguir vacunas al exterior. Hay un empresario muy conocido que está saliendo ahora rumbo a Estados Unidos a darse la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, Cristiano Ratazzi, el titular de Fiat, que está ahora embarcando a darse la segunda dosis de Pfizer, y no es ni por asomo el único. Todos los ricos que tienen... No es ilegal, ¿no? No es ilegal, es por derecha, sale entre 3 y 5 mil dólares el combo completo, salvo que vayan en su jet privado. Pero el combo completo sería, digamos, ¿cómo se va? Tener una estadía propiedades y hospedar. afuera, deben mostrar. Si vos tenés una propiedad, tenés el registro de conducir en Estados Unidos, accedés con un turno como a un financista conocido en las afueras de New Jersey, te das la primera dosis de Pfizer y la segunda, o si no podés ir a eventualmente esperar que terminen de vacunar a todos, y las vacunas que no usaron porque alguno faltó, como cuando entrabas en la cancha en el segundo tiempo, te la dan a vos que estás ahí afuera y decís, ¿me pueden vacunar? Esa es la vacunación VIP por derecha, que los empresarios dicen, mira, le saco una vacuna que no tiene que gastar el Estado argentino y yo me pago la mía en Estados Unidos. La otra obsesión es que no los vacune la FIP, si me permite el juego de palabras. ¿Por qué? Porque hoy hubo fallo de la justicia, una cautelar para Alejandro Escanapieco, un contador de Globant que le hizo una presentación en una justicia y obtuvo una cautelar que la exime de pagar. Esa cautelar tiene poca vida, lo dicen hasta los propios abogados de los grandes millonarios de Argentina, que dicen está mal hecha. No entra en la cuestión de fondo, no dice si está bien o mal pagar el impuesto. Mañana apela la FIP y tiene poca vida esa cautelar, pero ¿sabés qué? Hoy le estallaron los teléfonos a los estudios de abogados Nicholson y Cano, Pérez Alati, Lisicki Litvin. 280 causas como mínimo hay para darle pelea al impuesto a las grandes fortunas de la FIP. Nos despedimos hasta mañana. Gran programa de RM, gran trabajo de mis compañeros. Agudicen la escucha, señores, señoras, por favor, piensen y traten de evaluar a través de quienes se informan, se viene o ya está acá, según nos decían al arranque del programa, esta segunda ola. No crean en los irresponsables, por favor, porque en esa creencia y en esa desinformación se están jugando la vida.